8 de la mañana con 22 minutos. Estamos en ampliación de noticias. Fernando Carballo y Carlos González tenemos el gusto de acompañarnos a esta hora de la mañana. Vamos a conversar ahora sobre la situación de la esposa del expresidente Alejandro Toledo. Nos referimos a Elian Karp, sobre quien pesa un pedido de extradición por el caso de Ecoteva. Bueno, ella ha dejado Estados Unidos, ha viajado a Israel utilizando, según la información que tenemos, su pasaporte israelí. ¿Qué implicancias puede tener esto considerando su situación judicial? Lo vamos a conversar, Fernando, con el doctor Miguel Pérez Arroyo, abogado penalista. Doctor Pérez Arroyo, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, Fernando. Buenos días, doctor. Sí, doctor, Elian Karp habría viajado a Israel para evitar, ¿no?, la extradición por el delito de lavados activos, esto en el caso Ecoteva. ¿Qué tan grave es esto y cómo podría afectar el proceso en su contra? A ver, el proceso en su contra tendría que ser reservado en función a que obviamente ya no va a estar presente cuando se desarrollen las audiencias de juicio oral o etapa intermedia en los que pudiera estar implicada ella como coautora, acusada o como fuere. Pero claro, su presencia en el Perú ya va a ser más que complicada en la medida que se sabe y se conoce que no hay tratado con Israel. Y segundo, que Israel tiene por costumbre no entregar a sus ciudadanos ante la persecución penal de otros estados soberanos, ¿no? Sin embargo, se ha dicho también que hay un principio, y de hecho el principio en derecho extraditorio funciona bastante bien, que es el principio de reciprocidad, pero finalmente queda al filtro político que ello implica, toda vez que apelándose aún al principio de reciprocidad, el Estado sobre el cual recae una extradición activa, en este caso Perú sería el extraditor activo y Israel sería el extraditor pasivo, ¿no? Podría denegarse también, ¿no? En Perú ha habido un solo caso, el año 2009, en la que se concedió la extradición a Israel ante la petición de Israel, de un ex juez de Israel, que fue acusado por delito de corrupción, ¿no? El nombre de este señor Dan Cohen, que además se conoce por todos los anales judiciales en el país. Nos ha dicho usted que es difícil que Israel extradite a una ciudadana israelí. Es difícil, pero no es imposible, y hay precedentes a otros países. Por supuesto que intentan proteger a personas que puedan ser objeto de hostilidad extrajudicial en los países que lo reclaman, ¿no? Pero en el caso del Perú, estamos hablando de alguien que ha sido primera dama, que ha gozado en consecuencia de los privilegios del poder máximo del Estado a través de su marido, y lo ha ejercido cuando ha podido, ¿no? ¿Qué consideraciones se podrían hacer ante el Estado israelí? Ese punto que usted acaba de mencionar es importantísimo, porque una cosa es que se haya cometido delito en uso y disfrute de una nacionalidad X o una nacionalidad Y. En este caso, los delitos que se le imputan a Elian no son en razón a que esta señora estaba aquí en Perú como nacional israelí o como nacional belga o nacional de la Unión Europea, sino de nacionalidad peruana, porque ha sido, como usted lo ha mencionado, ha sido primera dama y además nacionalizada peruana, con lo cual, a efecto de la petición activa de extradición, lo que se tiene que dejar claro es que se pide la extradición de una nacional peruana, que por cierto puede ella tener la nacionalidad también israelí, pero que los hechos que se le imputan son, en términos de comisión delictiva, son en el ejercicio de nacionalidad peruana y de su alta investidura, además, que ella ha tenido como primera dama de la nación. Con lo cual, bajo esa misma lógica que en su momento sirvió para que se extradite a este juez israelí, pues obviamente también tendría el mismo sentido, el mismo calibre argumentativo para que la extradición pueda funcionar. Hombre, estamos hablando siempre de una posibilidad, pero la costumbre, como reitero, es la otra, ¿no? La negativa. Carlos. Sí, doctor, ¿y cuál es el papel que puede jugar Estados Unidos en este caso, considerando que el pedido de extradición se hizo a Estados Unidos, Elian Karp estaba en Estados Unidos y de ahí partió a Israel? ¿Hay alguna forma de que Estados Unidos también pueda activar el pedido de extradición o pueda respaldar el pedido de extradición hacia Israel? Claro, Estados Unidos ya no tiene soberanía sobre la ciudadana Elian Karp.
¿no? Ella ya le entregó Estados Unidos entregó el pasaporte, ella ya salió de Estados Unidos, ya no tiene ningún tipo de incidencia, no tendría mayor tipo de incidencia más que la responsabilidad que ello implica, ¿no? Es decir, si queda certificado que Perú pidió con anticipación las extradiciones, las carpetas para un arresto provisorio, etcétera, etcétera, y Estados Unidos simplemente no movió un solo papel, obviamente estamos hablando de una situación en la que Perú tendría también la posibilidad a futuro de negociar o renegociar o establecer políticas diferentes de entrega a los Estados Unidos de los ciudadanos que ellos solicitan. No sé Sobre si todo se atrevería o no se atrevería el Bueno, Perú, ¿no? justamente tenemos un caso en curso, que es el caso de un asesino de una joven peruana en el año 10, Van der Slot, un holandés que había previamente asesinado a una joven norteamericana en la isla caribeña de Aruba. Y Estados Unidos está pidiendo que se le extradite. Es difícil concederlo porque está cumpliendo condena en el Perú. Imposible mientras dure la condena, Pero eso es cierto. yo lo que leo en la prensa de hoy es que el Perú lo va a entregar temporalmente a los Estados Unidos para que sea juzgado y eventualmente condenado allá, después de lo cual regresarán al Perú para cumplir su condena de 28 años. Lleva ya en la cárcel 13 años. Es un gesto que el Perú hace. Es un gesto, además que Perú todo el tiempo lo hace. Fíjese cómo funcionan las extradiciones con Estados Unidos. Estados Unidos mete a su solicitud de arresto provisorio un documentito que le llaman el affidavit, ¿no? Es una declaración jurada firmada por un funcionario de Estado en la que dice: yo soy testigo de que este señor cometió un delito. Más otra prueba no te la presenta. Y con eso se inicia todo un mecanismo de detención. Finalmente el ciudadano es sometido a cárcel preventivas, 30, 60 días. Luego llega el momento de la extradición y se lo lleva. Entonces, y lo que dice también usted, el tema de las entregas temporales. Esto mismo, por ejemplo, iba a funcionar con Peter Ferrari, el llamado Peter Ferrari, que tenía acá prisión preventiva, tenía condena incluso por delitos diversos, y salió una resolución de la Corte Suprema, además santificada por el Ejecutivo, para una entrega temporal de 6 meses, 1 año. La idea, la situación que se presentaba en este caso era si luego Estados Unidos iba a, en verdad, devolver al ciudadano que iba en entrega temporal. Lo mismo está pasando ahora. O sea, son gestos que Perú permanentemente se cumple en función de sus compromisos internacionales, pero que finalmente no hay esa reciprocidad que permanentemente también está presente en el tema extraditorio, ¿no? ¿Cuándo es que el Perú solicitó la extradición de Eliane Carpe? Y previamente a esa pregunta, ¿tenemos la confirmación de que lo hizo el Perú formalmente? ¿Ha visto usted los documentos? No he visto, obviamente, porque no soy parte en el proceso, pero por la información que ha, de alguna manera, propalado la Procuraduría y la Fiscalía, ha dicho que hay 2 carpetas, o habían 2 carpetas extraditorias en curso, y que Estados Unidos simplemente no le había hecho mucho caso. Tanto no le hizo caso que incluso le entregó la carpeta para que la ciudadana se llama la atención que haya tenido esas actitudes, pese a que sobre Toledo finalmente lo extraditó, después de muchas dificultades de idas y vueltas, pero lo hizo. Así es. Ahora, vamos a ver si es que finalmente eso es así. Si es que no es así, estamos ante una negligencia grave por parte de las autoridades peruanas que estuvieron viendo ese caso, ¿no? Bueno, la situación entonces es... Carlos, adelante. Sí, una última consulta de mi parte, Fernando. Este viaje que ha hecho Eliane Carpe a Israel, que ha sido considerado como huida, incluso por medios internacionales, como el país, ¿puede tener algún impacto en el proceso que se le sigue a Alejandro Toledo y también complicar más su situación a ella misma en el caso Ecoteva? Cuando un ciudadano, un procesado, se aleja, por lo menos hablo desde la perspectiva del derecho peruano, se aleja o simplemente está no habido dentro del proceso, hay un remedio procesal que se llama la declaración de contumacia, rebeldía o de rebeldía procesal, en la que se suspende, se congela el proceso para esa persona, pero es para esa persona. Las demás personas se ven afectadas o hay un impacto, sí, pero también hay otro remedio procesal en el sentido de que si han dado declaraciones previas, se pueden hacer uso de esas declaraciones previas. Dándose uso a esas declaraciones previas, si tienen contenido incriminatorio, obviamente vamos a estar ante una prueba también que se pueda desarrollar en relación con todos estos principios de prueba que hay de contradicción, oralidad, etcétera, ¿no? Es decir, va a haber un impacto, sí, pero obviamente va a quedar en manos de la Fiscalía y el Poder Judicial minimizar ese impacto, ¿no?
El juicio se mantiene en consecuencia y no tendrá una modificación de su calendario por lo pronto. En absoluto. Solamente van a tener que decidir ahí a reservar el proceso y si ha dado declaraciones previas en función a lo que es el objeto de proceso con el señor Alejandro Toledo, hacer uso de esas declaraciones previas, porque finalmente ya hay una imposibilidad absolutamente cierta y objetiva de que esté presencialmente en la audiencia. Pero ¿ha hecho declaraciones vía digital, vía Zoom? No, me refiero a declaraciones ante autoridad judicial o fiscal. Y si finalmente estas que ha hecho declaraciones en vía Zoom, vía medio de prensa, fueron ofrecidas en su momento por la Fiscalía como prueba documental, también pueden ser utilizadas, ¿no? En términos de oralización. Señor Pérez Arroyo, concluimos entonces que extraditarla va a ser difícil, pero que eso de ninguna manera debe impedir que el proceso se lleve a cabo, Así es. que se establezcan responsabilidades y que se condene a los culpables. Así es, así es. Bueno, señor Pérez Arroyo, abogado penalista, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga usted muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, Carlos, y regresamos a Ampliación de Noticias.